con esto. Ya está con nosotros el diputado Rubén Moreira. Él nos pidió esa canción del señor locutor. Muchas gracias, Rubén. De Mónica, igual con Y. Igual con Y. Pues se oye igual que con I latina, Sí. ¿no? Ya se escribe diferente. Te manda a saludar Sofía, una señora que me encontré en la calle de Bolívar. ¿A poco? Cuando estaba yo haciendo fila para entrar a unas tortas. ¿A poco se te acercó? Sí. ¿Te escucha en el programa? No, a ti eres un éxito, maestro. Me dijo, usted sale con Juan. Ah, sí, señor. Ahí tenemos. Usted sale con Volavsky, te han de haber dicho que es el popote. Pues, Oye, ese de las tortas le dije. Volavsky va a hablar hoy de comida de tu estado, de tu tierra, Coahuila. de Coahuila. A ver si es cierto. Y hoy ¿Cuál le es el vamos a- platillo, doctor Volavsky? A ver, el platillo que tú vas mañana a Coahuila, te bajas del autobús y dices, voy a ir a comer tal platillo. ¿Qué es? Bueno, está el lonche lagunero, están las gorditas de horno, que también son gorditas de Laguneras, maíz. esas en Son Torreón. laguneras también, pero pues también el cabrito en sus distintas presentaciones, o asado a las brasas, pero también salseado, y esa sí es más de Coahuila que de otros estados, que es salseado, y bueno, y también el asado de puerco, que es con chile ancho, chile cascabel y chile pasilla, se hace una salsita y se hace la carne de puerco ahí. También la discada, que esa es ya tradicional, que es carne de res con tocino, con jamón, con ¿Qué más? con chorizo, pero todo se ponían en el disco del arado, ¿no? Creo que esa es la tradición del disco del arado, y ahora ya hay sartenes redondos donde o también las tapas de los tambos grandes. ¿Qué es eso? El cortadillo de res. El cortadillo de res, que es carne picada con jitomate, chile, papa, bueno, el rico. dulce de leche, los dulces de nuez. ¿Y el pan de pulque? El pan de pulque. Pero también me hablaba De la diáspora como hay tlaxcalteca. como hay muchas culturas que confluyen en Coahuila, también hay comida libanesa. Y me contaban de los platos de frijoles, así frijoles negros, caldositos, que se les ponía jocoque, porque también hay una migración libanesa y hay muy buena comida libanesa también en ¿Sí le Torreón. sabe? Bastante. diputado? ¿Verdad que sí? Te faltaron otras cosas, por ejemplo, los nachos de Piedras Negras. Claro. La comida mascoga. Los mascogos es un grupo étnico que llega de la Florida junto con seminoles negros, se establecen en Musquis, en la parte norte. Ahí se establece porque se liberan cuando pasan a nuestro país. Y allá hay comida como el cortadillo, como lo que le dicen patagorrilla, que son dentro de los animales, como una bebida que se llama soque, que te la tomas, maestro, y no te duermes como en 20 días porque ¿de tiene plano? un montón de azúcar. Hay muchas cosas en el estado. Y al ser frontera, una de las cosas que no se sabe es que en cuanto se declaró la independencia en México, en las plantaciones de Estados Unidos se cruzaron todos los afrodescendientes que estaban esclavizados, porque si cruzaban la frontera ya eran libres, ¿no? Ahí está un gran dato del Sí. doctor Vélez, como siempre. Pues sí le sabe. Una enciclopedia. doctor Moreira, sí, la Además enciclopedia te faltó decir culinaria. que hay una gastronómica. parte de Coahuila que se llama Texas, porque a nuestros vecinitos se les pasó la manita Sí. y se quedaron con ese gran territorio. Ahí tenemos un gran ejemplo de intervencionismo estadounidense, ¿no? Porque van y manipulan a Texas para que se declare territorio independiente de México. Y una vez que se declara territorio independiente y se separa de Coahuila, entonces pues ya llegan los estadounidenses, anexan a Texas a su territorio y nos quitan la mitad del nuestro, ¿no? 10 años después de que entre comillas, se separa Texas, los americanos dicen, no, mire, es que hay un problema con las fronteras, buscan un pretexto y atacan una guarnición allá en el norte de Tamaulipas y se meten y llegan hasta Saltillo, ahí son detenidos en un lugar que se llama La Angostura y entran acá por Veracruz. Y ya estando aquí en la villa de Guadalupe, firman los famosos tratados de Guadalupe Hidalgo y de pasadita se quedan pues con Nuevo México, California, todo esto. Pero después de habernos invadido, porque no es que se haya cambiado por unas monedas el territorio nacional, fue por la paz. Teníamos un ejército invasor potencialmente peligroso en nuestro territorio. Claro. Y se pacta la paz. Oye, de las grandes mentiras de la historia, ¿no? Santana, al cual se le puede criticar por muchas cosas, no estaba en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Él andaba correteando a una señorita en Cuba, en La Habana. Y a él se le acusa de haber cedido más de la mitad del territorio
cuando no firmó el tratado. No. No está su firma, no aparece. pero además, pues tenían al invasor aquí en la Ciudad de México y luego decían, bueno, oye, ¿qué te parece si firmas y ya no te quito más? Pues ese es un... No hay de otra, la paz. Y con ello evitar que miles de mexicanos fueran asesinados por un ejército invasor. Pues Rubén, ¿qué te parece si pasamos a la iniciativa de reforma electoral que ya llegó a la Cámara de Diputados? Ya la podemos platicar, ya podemos hablar de ella, ya nos suponemos. No van en la oposición con esta iniciativa de reforma. ¿No consideras que tiene cosas que sí son rescatables, cosas que son muy importantes? Mira, yo creo que el momento era otro, para empezar, porque hay una gran tentación por el número de diputados que tiene Morena de hacer cosas más allá de lo que se plantea originalmente, por un lado. Por el otro lado, pues no es una iniciativa que se pudo haber construido entre todos. Por ejemplo, hay una incipiente preocupación por el dinero ilegal, pero hay muchas otras ideas que se quedaron fuera en relación con el crimen organizado. Esta fiscalización que propone la iniciativa, que tendrá que robustecerse, o tendría que robustecerse a través de las leyes secundarias, porque estamos hablando justo de una reforma constitucional, no aparecen todos los aspectos, esto viene después, no es suficiente la fiscalización en tiempo real de los recursos. Yo creo que faltan cosas, por ejemplo. ¿Y no podrían venir en las leyes secundarias esas es cosas que el problema es que el paquete es completo, no lo dividen ellos. El segundo es que esta comisión presidencial no entrega las leyes secundarias o los proyectos de leyes secundarias. De hecho, hay artículos que se remiten a ellas sin que uno las pueda ver. Entonces, yo creo que en otro momento se pueden discutir esas cosas. Creo que valdría la pena escuchar a la oposición en términos de seguridad. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando asesinan a un candidato? ¿Se debe de parar el proceso electoral o no se debe de parar? ¿Qué sucede para proteger a la población votante cuando hay una presión para que no asistan a votar? Ese tipo de cosas se debieron de haber discutido. Creo que se pueden discutir ahora, que está en comisiones ya. Lo que pasa es que ya mandaron el dictamen. Y no se puede modificar. Así Pues, de entrada, rechazar, decir, no, vamos a ir con ella, no se puede a través del consenso buscar integrar estos elementos y otros que propone la oposición. Mira, te voy a plantear una cosa que no me gustó del dictamen. Porque es buen momento para llevar a cabo negociaciones. Hay una serie, se necesitan consensos. Hay una serie de iniciativas que presentó partido, sociedad, no son tomadas en cuenta en el dictamen. Es más, apenas son enumeradas. Entonces, empieza la discusión, tal vez, eso no lo sabemos, esta semana, el jueves en la noche se circuló el dictamen. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 5 días que a partir de los cuales se puede llevar a comisiones ese dictamen, pero no hemos sido citados. Entonces vamos a ver qué pasa esta semana. Ahora, ante la falta de consenso que hay entre Morena y sus partidos aliados con esta iniciativa, ¿no crees que es momento, en vez de bloquearla, de buscar los consensos a través de las negociaciones e incluir en ellas elementos que está señalando que le hacen falta, sobre el entendido, por supuesto, de que la parte de las prerrogativas y las listas de plurinominales, ahí sí no hay. Ese es el problema. Entonces, ¿a eso se remitiría? No, el problema es que hay cosas. Hay varias cosas. El problema es que hay cosas, Juan, que el gobierno no quiere ni siquiera platicar. El problema es que la comisión esta que encabezó Pablo Gómez tomó posiciones de no moverse de nada. Ese es el asunto. Son esos dos los que dicen que no son negociables nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos dice qué quiere hacer con el INE, porque como no presentaron reforma secundaria, pues no nos dicen qué quieren hacer. Por eso se podría negociar. Eso no dijeron que no negocian eso. Pero no tienen ganas de hacer nada. Pero mira, hablando de las fórmulas, esas fórmulas, si tú las lees como están... 30 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Rubén Moreira nos agarró la pausa, pero sí hay que seguir conversando unos minutitos más sobre las designaciones de las listas de plurinominales. Me dices que en la iniciativa de reforma, a tu criterio, no se acaba de entender muy bien y señalas también que se le quita a los partidos políticos, pero se le daría cacicazgos en territorio. ¿No valdría la pena entonces hablar entre todas las fuerzas políticas, en comisiones, en la Cámara de Diputados, para pues dejar muy claro que cumpla
esa iniciativa en ese rubro con lo que se dice que es su intención? Mira, yo creo que lo primero es que el señor Pablo Gómez debe haber entregado la reforma constitucional que propone más las leyes secundarias. Esa es la primera. La segunda, creo que tienen que explicar ellos muy bien las redacciones del artículo, creo que 52, donde se presentan lo de las famosas listas. ¿Por qué? Ajá. Porque la redacción es inteligible. Hablan de 2 listas de 100 y 100. Y te dicen, bueno, los mejores segundos lugares. Bueno, pues, ¿qué va a pasar con esa redacción? Con esa que tienen ahí, esa redacción. La primera, tus plurinominales en una circunscripción pueden salir los de un partido, todos de un estado. ¿Por qué? Porque cuando jueguen en una entidad 2 partidos que sean competitivos, ahí se van a concentrar los segundos lugares, Sí. o para uno o para otro, y no en el resto de la circunscripción, en detrimento de aquellas entidades donde haya 3 o 4 fuerzas que estén compitiendo y que sean equilibradas. O, por ejemplo, ¿qué sucede con los géneros cuando intercalan? Está mal redactado. Y la segunda lista, la de 100, pues se presta a los acordeones, se va a prestar a esa parte. Creo que Pablo Gómez no dio ni tiene la capacidad para establecer un buen diálogo. Y luego viene el otro problema. ¿Cuál es? Ves tú personajes de Morena que amenazan con hacerlo todo desde las leyes secundarias. Entonces, bueno, pues este es un tema para mucho debate. ¿Y no crees que sí para mucho debate, pero sobre todo para mucho consenso y que la oposición tendría ahí una reconciliación con parte de la población? Porque sí se necesita restaurar una relación entre Pero los mira, partidos de la oposición al discutir este término de plano, decir, nosotros no vamos sino buscar los consensos, ya que dices que encuentras fallas en la redacción, buscar en comisiones que se pudiesen corregir sin quitar la intención de que no sean las cúpulas partidistas quienes designen las listas de plurinominales, es decir, que no pierda el sentido la iniciativa, pero que se arreglen estas interpretaciones que consideras que podrían prestarse a que no tuviera ese sentido la ley. a ver, ¿Están en posibilidad de negociar ustedes en la oposición hoy como nunca en el Congreso? Te la pongo muy sencilla. Dime un espacio donde se hubiera negociado, donde se hubieran aceptado las recomendaciones o las reservas que nosotros pusimos en el caso de la ley de la reforma al Poder Judicial. No hubo ni una, Juan. Pero es otra historia, Espérate, porque pero los espérate. partidos aliados de Morena no van con Morena Pero, para la aprobación de esta pero, ley, no van a espérate, lograr eso. el consenso. No hubo ni una, Juan, ni una. Y ahora mismo andan viendo si cambian la fecha. Y escuché a algunos miembros importantes de Morena y los motivos que ponen para hacer los cambios son los que la oposición dio en los debates y ni uno fue reconocido. Creo que en otro momento se puede hablar de una reforma electoral. ¿Por qué Morena y por qué Pablo Gómez no habla de la representación pura? La única inconformidad que se presentó por las oposiciones fue la representación proporcional en la Cámara, y de eso no se habla. Incluso las 2 listas incrementan la posibilidad de una sobrerepresentación. Sí, entonces, de ser así, nos valdría la pena llegar a consensos, corregirlo y no de plano decir, nosotros no vamos a ir con esa iniciativa, porque necesita, te digo, perdóname por insistir, necesita Morena construir consensos para la aprobación de esta ley al el Partido del Trabajo, el Partido Oye, pero Verde. ¿sabes lo que con le hicieron ella. al PT y al Verde? Ajá, ¿qué? No los invitaron a platicar hasta que ya tenían hecho el documento. Pues imagínate, si no cuentan con sus aliados. Entonces no hay consenso, o sea, no van Yo a creo- buscar yo- la discusión, no van a buscar. Veamos qué hace la comisión. Yo traigo ahí 2, 3, no sorpresitas, porque no se trata de sorprender, pero traigo 2, 3 puntos que les voy a plantear ahí en la comisión de puntos constitucionales. A ver, compártenos Y- uno, o se los estás guardando. No, sí, no, pero estoy guardando porque ya cometieron el foul. Pero vamos a verlo ahí. Mira, en la de las 40 horas, Ajá. que pasó hace unos días, Así es. les hice una explicación técnica. ¿Y qué hicieron? Pues nada más lo votaron en contra de nosotros. Creo que a Morena le falta tranquilizarse, le falta apertura, primero con sus aliados y luego con la sociedad. Y qué distinto hubiera sido que hubiera dicho, ¿saben qué? Hay una sobrerepresentación en las cámaras. Esta es la propuesta para que no exista. Pero no entraron por ahí, mi Juan. Pues yo espero que se dé el diálogo, que finalmente eso es la democracia, que se lleguen a consensos, que se vote pensando en la población, en quienes son sus representados en el Congreso, que es el pueblo de México, y que las decisiones de las cúpulas partidistas den paso
al bienestar colectivo y que lo de la lista de plurinominales se estudie con profundidad, porque me parece importante que deje de ser una moneda de cambio político para castigar deslealtades o premiar lealtades y se convierta en lo que siempre debió haber sido, que es una representación de las minorías. Pero suponiendo que eso suceda, esa propuesta que está haciendo la Comisión Presidencial no se ajusta a un cambio verdadero. Pues de ser así, ahí viene la discusión para que se ajuste. Ahí va a estar el debate. Rubén, nos escuchamos la próxima semana y gracias por el libro que me trajiste, más de tu autoría. Es muy interesante. ¿Qué pasa con el General cadáver? Felipe Ángeles y su glorificación. ¿Qué pasa con el cadáver después de Felipe Ángeles y cómo llega hasta Pachuca? Porque él fue fusilado en Chihuahua. En el norte, ahí en Chihuahua. Hizo una mala jugada, ¿sí sabes, no? Puso un amparo y todas las autoridades negaron el auto. No. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Pues lo fusilaron. Así es, así es. Era bravo mi Carranza. Rubén, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas, nos escuchamos la próxima semana. Aquí nos vemos. Y vámonos contigo, Felipe.